En 1995, en la selva, en la cordillera del Cóndor, estalló un conflicto que iba a poner a prueba no solo a dos ejércitos, sino su capacidad para sobrevivir en uno de los terrenos más brutales del planeta. Porque esta no es solo la historia de la guerra del Cénepa, es la historia de una batalla contra el propio terreno, un lugar donde la logística acabó siendo el arma más importante de todas. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Esto que vemos es un fragmento de un informe real llegado desde el frente y es brutalmente directo. No habla ni de tácticas ni de grandes estrategias. Habla de lo más básico. Abastecimientos clase 1, o sea, comida y agua, y clase 5, que es la munición. Esto pone sobre la mesa, sin rodeos, la crisis que definió la experiencia peruana en el conflicto, el abandono logístico en plena línea de fuego. Y aquí es donde uno se pregunta, claro, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que soldados en una zona de combate se queden abandonados a su suerte durante más de una semana? Bueno, pues la respuesta nos desvela una historia fascinante de preparación desigual, de negligencia, sí, pero también de una increíble resiliencia humana que lo cambió absolutamente todo. Para entender bien la crisis de 1995, es que no queda otra, tenemos que rebobinar 14 años. Nos vamos hasta el conflicto anterior, el de 1981, el llamado Falso Paquisha, porque lo que pasó, o mejor dicho, lo que no pasó en ese tiempo, fue totalmente decisivo. Y esta cronología es que lo deja clarísimo. Vemos dos caminos que se separan por completo. Mientras Perú, celebraba la victoria de 1981 y se confiaba un poco en su historial, Ecuador se puso a hacer los deberes. De forma metódica, silenciosa, empezó un proceso de preparación estratégica. Analizaron sus puntos débiles de 1981 y se dedicaron sistemáticamente a corregirlos. Un movimiento que, como veremos, fue crucial. Y aquí, en esta comparativa, está la madre del cordero. El contraste de prioridades es total. Perú estaba metido hasta el cuello en una lucha interna durísima contra el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Y claro, eso se llevaba la mayoría de los recursos, de la atención, del entrenamiento, dejando el frente externo en un segundo plano. Se confiaron en esa supuesta superioridad militar del pasado. Mientras tanto, Ecuador tenía un solo objetivo en mente: prepararse para el siguiente asalto en la frontera. Ojo a la cifra, porque es asombrosa. 7.000 millones de dólares. Esa es la inversión aproximada que Ecuador dedicó a modernizar sus fuerzas armadas en esos 14 años. Y no fue solo comprar armas, para nada. Fue un programa completo que iba desde aviones de combate, inteligencia electrónica, hasta algo importantísimo: la preparación del terreno en la selva, construyendo helipuertos y entrenando a sus tropas para ese entorno tan específico. Entonces, claro, con todo esto que hemos visto, esta diferencia abismal en preparación, en enfoque, ¿qué pasó cuando empezó el combate? Pues lo que tenía que pasar: un colapso logístico casi total para las fuerzas peruanas. Para muchos de sus soldados, la guerra se convirtió de repente en una lucha por la supervivencia, más que por la victoria. Es que es difícil hasta de imaginar. Soldados en combate, en un entorno selvático que te consume, y pasan más de una semana sin recibir raciones. Tuvieron que echar mano de sus conocimientos de supervivencia, comiendo lo que la selva les podía dar, como palmitos de chonta o peces de los ríos, todo para no morirse de hambre mientras esperaban un abastecimiento que, simplemente, no llegaba. Pero si la falta de comida es terrible, la falta de munición, la famosa clase 5, es que eso es una sentencia de muerte en zona de guerra. Dejaba a las patrullas en una situación de vulnerabilidad extrema. Les obligaba a racionar cada bala, sin poder responder al fuego enemigo o defender sus posiciones como era debido. Y ya, para rematar la situación, las comunicaciones eran un auténtico desastre. Las unidades peruanas usaban radios obsoletas, sin enlaces seguros ni fiables con sus puestos de mando. Esto significaba operar a ciegas, sin coordinación, sin poder pedir apoyo aéreo o refuerzos de forma eficaz, completamente aislados en medio de la inmensidad de la selva. Y ahora, todo ese desastre que hemos contado, hay que ponerlo en este escenario, porque no era un campo de batalla normal, era una selva fangosa, con lluvias torrenciales que lo convertían todo en un lodazal, una niebla tan densa que no se veía a 2 metros, un frío que te calaba los huesos en las alturas. Cada fallo logístico se multiplicaba por 10 en estas condiciones. Cada paso era una proeza. Pero en medio de todo este caos, de este abandono, la historia da un vuelco. Porque a pesar de los fallos del sistema, de la falta de preparación y del colapso logístico, el resultado de muchos combates no lo decidió ni la tecnología ni los generales en sus mapas. Lo decidió algo mucho más básico y humano. Esta frase, de un oficial que estuvo allí, lo resume absolutamente todo. Cuando la planificación falló, cuando el material no llegó y las radios se callaron, la batalla cayó sobre los hombros del soldado de a pie. Y su coraje, su conocimiento de la selva y su increíble capacidad para aguantar se convirtieron en el activo estratégico más importante de Perú. Y aquí aparece una figura clave:
casi legendaria, los yachis. Este nombre se le dio a los guías y porteadores locales, muchos de ellos civiles, que se convirtieron en la única línea de suministro. Estos hombres, que conocían la selva como la palma de su mano, cargaban comida y munición a la espalda, por caminos imposibles y evitando emboscadas para llegar al frente. Fueron literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para muchísimas unidades. Y esto es fascinante porque es como si los papeles se invirtieran. El conocimiento ancestral del entorno se impuso a la desventaja tecnológica. Muchos de los soldados peruanos eran de la región, sabían qué plantas se podían comer, cómo orientarse siguiendo el curso de un río y cómo moverse en un terreno que para otros era un muro infranqueable. Su conexión con la selva fue un arma inesperada, pero decisiva. Así que, al final, este conflicto tan costoso se convirtió en una fuente de lecciones durísimas, pero necesarias. El sacrificio y la resistencia de aquellos soldados no solo salvaron vidas en el momento, sino que obligaron a toda la institución militar a mirarse al espejo, a hacer una autocrítica profunda y a reconocer fallos de gestión y de concepto que se venían arrastrando desde hacía años. Y estas son las grandes conclusiones. Se entendió, a las malas, que la logística no es un apoyo, es un pilar estratégico que gana guerras. Pero la lección más profunda fue que la doctrina militar no puede ser algo abstracto, tiene que ajustarse a la realidad del terreno. Y fue precisamente por esto, para que la historia de esos soldados que pasaron 12 días sin comer no se repitiera jamás, que en 2018 el coronel Óscar Mogollón diseñó el proyecto de la doctrina Huiracocha. Una doctrina nueva para el ejército peruano, construida desde cero sobre las lecciones del CENEPA. Una evolución, por fin, de lo conceptual a la acción. El CENEPA nos deja con esta pregunta flotando en el aire. ¿Qué es ganar? ¿Es conquistar un trozo de tierra? ¿Cumplir un objetivo político? ¿O es aprender las lecciones para no volver a cometer los mismos errores? Este conflicto demuestra que a veces la verdadera victoria no se mide en el campo de batalla, sino en la capacidad de una institución para reconocer sus fallos y evolucionar, transformando el sacrificio de sus soldados en un futuro más fuerte y realista.